Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y como veis por las imágenes, pues bueno, ya hemos disfrutado muchísimo de estas vacaciones, hemos compartido increíbles momentos con la familia, con amigos, pero como todo lo bueno, tiene su fin, las vacaciones también. Así que es tiempo de volver a casa, retomar la rutina y asegurarnos de que nuestro hogar esté en orden y acogedor como lo dejamos. Así que como también es mi hogar, pues vamos a recoger, vamos a hacer las maletas y a dejarlo todo a punto para el próximo año. Una vez he terminado las maletas, a mí siempre me gusta, pues eso, que como es hora de cerrar este capítulo hasta el año que viene, pues dejarlo todo en orden, porque eso significa que cuando volvamos todo estará listo para empezar, pues eso, con buen pie. Y si por alguna de aquellas pues nos da por volver antes, pues lo tendríamos todo perfecto. Todos los años siempre digo lo mismo, no me voy a traer ropa porque allí tengo ropa, pero sí que es verdad que el año que viene lo voy a hacer porque ya me dejo aquí un montón de ropa, no es necesario traerme tanta ni llevarme tanta, así que bueno, pues ya me dejo listo tanto para mis hijas, mi marido y para mí el armario listo para disfrutar el año que viene. Cerrar el apartamento y dejar todo en orden tiene su lado difícil, porque despedirse de la familia y los amigos sabiendo pues eso, que hasta el año que viene no los vamos a poder ver, pues puede ser realmente duro. Pero bueno, esos momentos que compartimos, las risas, las conversaciones, son lo que hace que las vacaciones sean tan especiales. Así que yo lo que pienso es que mientras cerramos este capítulo, nos llevamos esos recuerdos con nosotros, sabiendo que en un año estaremos de vuelta, creando nuevas historias juntos. Y aquí pues ya estamos en el aeropuerto, rumbo a Lisboa y luego ya Lisboa, Chicago. Y como veis, pues ya estamos en casa y una de las primeras cosas que recomiendo hacer al llegar a casa después de las vacaciones es deshacer las maletas de inmediato. Yo sé que es tentador dejarlas para después, pero dejarlas sin desempacar solo va a generar más desorden y estrés. Así que, pues eso, ¿por qué no hacerlo ahora y tener una cosa menos en la lista?
Normalmente yo me suelo traer la ropa limpia, con lo cual no necesito, pues eso, como cuando a lo mejor vas a un hotel que traes la ropa sucia. Pero si es vuestro caso, que venís de un hotel o en fin de alguna casa alquilada que no os ha dado tiempo a lavar la ropa, pues yo os recomiendo que saquéis directamente la ropa sucia y la pongáis a lavar. Y después ya pues a organizar la ropa limpia y guardarla cada cosa en su lugar. Si habéis traído souvenirs o como yo en mi caso que he comprado cosas pues eso, que aquí no las encuentro, pues nada, enseguida pues eso, guardarlo y no dejarlo por el medio, porque para mí es súper agobiante ver tanto trasto y tanta maleta y tanta cosa por el medio. Así que lo primero que hago es pues eso, guardarlo todo, las maletas en su sitio, la ropa que sea de guardar para arriba y lo que no, pues al lugar donde corresponda. Y bueno, pues como os comentaba, pues nada, voy a poner una lavadora pues de cosas que bueno, que estaban limpias, pero que al final pues nada, las he puesto para lavar, para darles una limpiadita. También hay ropa de mi hija, la mayor, que ella llegó unos días antes, así que voy a aprovechar para poner una lavadora de blanco, una de color, en fin, hoy la lavadora va a tener bastante faenita. La verdad que estoy súper contenta porque como me lo dejé todo bien limpio, o sea, menuda gozada llegar y tener la nevera completamente limpia. Simplemente pues para llenarla, que también quiero ir a hacer la compra hoy de cositas que me faltan. Y en fin, pues eso, darle una limpieza rápida, algo que no me va a agobiar mucho porque está todo más o menos limpio y ya pues empezar con las rutinas. Savoring the days before they're gone. I wonder how it took us this long. Spend our evenings telling stories and playing games like we were all kids again. Sitting on the front porch laughing, it's gotta be the finest medicine. It's like time is Otra de las tareas que voy a hacer hoy al llegar a casa después de las vacaciones, pues es preparar lo que es el jardín, quitarle las fundas a los muebles. La verdad es que bueno, pues hemos tenido un jardinero que nos ha cuidado durante todo el verano, pues el cortar el césped, el regar las plantas, el cuidarnos un poquito el huertecito, en fin, pues que pues lo ha mantenido. Por eso lo veis que está todo tan más o menos bien. Pero bueno, siempre hay alguna plantita que necesita de cariño especial.
Pero bueno, cuando las cosas se hacen con cariño bueno, pues ya sabéis que a mí me encanta el jardín. Nosotros pasamos muchísimo tiempo aquí fuera, aunque tengo que deciros que hoy hace un calor tremendo que no se puede ni estar. Pero bueno, ya lo voy a quitar las fundas, las voy a guardar, voy a sacar algunas decoraciones que tenía, que las guardamos en la casita del jardín, y ya pues dejarlo todo a punto. Como os decía antes, pues cerrar el apartamento de la playa y volver a casa siempre es un momento agridulce. Por un lado es difícil dejar atrás la tranquilidad del mar y los días de sol y saber que esos momentos de descanso quedarán en el pasado por un tiempo, pero por otro lado regresar a casa también significa retomar la rutina y el confort de nuestro propio entorno, con sus propias alegrías y pequeños placeres diarios. Este cambio, pues eso, a mí me recuerda que cada etapa tiene su valor y que el equilibrio entre escapadas y vida cotidiana es lo que realmente enriquece nuestras experiencias. Así que, aunque despedirme de la playa pues puede ser un poco duro, también volver a casa, pues no sé, me da la oportunidad de apreciar lo que tengo y esperar con ansias las próximas aventuras que vendrán, que como ya os he comentado por Instagram, os he dado ahí algunas pistas. Bueno, algunas pistas, ya muchas lo sabéis, que empiezo un nuevo proyecto, un nuevo camino, voy a trabajar, pero bueno, ya os lo contaré todo en los próximos vídeos. Ahora pues simplemente deciros que es un trabajo de media jornada, voy a trabajar solamente 4 horas diarias fuera de casa, no os voy a dejar, eso lo tengo muy claro, porque sois mi familia virtual y de verdad que me dais la vida, corazones. Pero bueno, ya os contaré más adelante el por qué he aceptado este trabajo y en fin, que nada, que voy a terminar esto para ponerme ya dentro de casa. All at once in a dream, we are together. You could call it a vision, or tell it. All at once I can see it, we're back together. You could call it. You're like a song that I sing in the morning on a bird. Otra de las tareas súper importantes es hacer pan. Ya sabéis que el pan lo hago yo, el yogur lo hago yo, la granola, en fin, muchísimas cosas. Así que me voy a poner, como hacer el pan, el proceso es un poco largo porque tiene que fermentar y todo eso. Pues nada, lo voy a preparar porque después de comer quiero irme a hacer la compra. You like the sound of the raindrops drumming on a first summer day. You like the scent of coffee brewing in the morning. You like the crackling of a fireplace on a chilly winter night. You like a cabin made for two while inside is snowing. Oh, oh. And every time I take a look into your eyes, I get the feeling you know. And do you know, but I know that you know. Do you know, but I know that you know. 'Cause you lighten up the place just like a movie scene wherever you go. And do you know that I know that you know. Do you know that I know that you know. And when you drop one of your smiles.
Estos platos que no os los enseñé en su momento son los que compré en mercadería, en pues un lugar allí que compré al peso. Compré solamente estos 4 platos y unos bols que eran para allí, para la casa de la playa. Pero bueno, a mí estos me gustaron muchísimo. Aquí veis 3 porque me falta uno que todavía lo tiene mi hija en la maleta. Así que compré solamente 4, pues eso, para decoraciones. Y bueno, pues aquí quiero mostraros un purificador de aire que estaba esperándolo. Y bueno, pues cuando llegamos del viaje, mi vecina ya me lo había dejado dentro de casa. Y os tengo que decir que esto es un dispositivo diseñado para mejorar la calidad del aire en interiores. Generalmente cuenta con un sistema de filtración avanzado que incluye filtros HEPA y de carbón activado para capturar una amplia gama de contaminantes como polvo, alérgenos, humo y olores. El modelo suele tener varias velocidades de ventilador y modos de funcionamiento, lo que esto te permite ajustar la purificación según las necesidades del ambiente. Además, pues este modelo incluye características como indicadores de la calidad del aire, temporizadores y función de operación silenciosa, ofreciendo un rendimiento súper eficiente mientras mantiene el entorno cómodo y saludable. La verdad es que yo estaba, loca por tener uno de estos, porque pues ahora llega el otoño y pues eso, hay que purificar el ambiente. Así que os voy a dejar, por si estáis interesados, en la cajita de descripción el enlace y un descuento de un 10%. Y bueno, pues como veis, pues seguimos con las lavadoras y con las secadoras. Esto es un no parar. Esto es lo que tiene, pues eso, llegar de un viaje y tener, pues eso, muchas tareas por hacer. También tengo que deciros que del suelo ni me preocupo, porque el robot aspirador que barre y friega, estoy totalmente, súper contenta, porque los suelos me los está manteniendo fenomenal. Y volviendo pues al tema que antes os había dejado así como a medias, con la vuelta a la rutina y el hecho de que ahora también voy a estar trabajando fuera de casa, pues es el momento perfecto para establecer nuevas rutinas que nos van a ayudar a organizarnos mejor a la familia. Con todos los miembros de la casa involucrados, es esencial que cada uno tenga sus responsabilidades claras para que todo funcione de manera fluida. Así que nos vamos este fin de semana a sentar todos a ver qué tareas del hogar, qué horarios y pues nos vamos a planificar juntos para asegurarnos de que no solo mantengamos el orden, sino que también tengamos tiempo de calidad para disfrutar en la familia. Y yo creo que la clave va a ser pues ser flexibles y apoyarnos los unos con los otros, porque pues con un poco de organización y trabajo en equipo lograremos que esta transición sea lo más fácil y llevadera posible para todos. Y si estáis en mi caso, pues yo os recomiendo que lo hagáis así. Y bueno, pues como ya habéis visto que antes hice lo que es la bolita de masa madre, y ahora pues ya solo queda añadir el resto de los ingredientes, amasar y ya dejarlo reposar 2 horitas. Your laughter is the soundtrack of my life. The soundtrack of my life. Soundtrack of my life. The soundtrack of my life. You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray.
Y una vez ha reposado 2 horas, pues nada, yo simplemente lo pongo aquí, le hago unos cortecitos, lo dejo media hora más y ya enseguida lo meto en el horno. Primero 20 minutos a 190 y luego lo subo a 200 otros 20 minutos. Y ahora sí, me voy a hacer la compra y a la vuelta os enseño. Oh, it looks so close when I close my eyes. So burn the map, I ignore the signs, but feeling far away. 2 years in a couple of days. Just wave my hand to the world outside like it's all okay. I can't believe what my eyes have seen. I just woke up from a broken dream. Bueno, pues ya sabéis que después del verano hay que reponer la nevera. Dejé un montón de cosas congeladas, pero bueno, pues hay que comprar. Ya sabéis que de mi huertecito, que ahora os lo enseñaré, del huertecito mirad qué tomates y mirad qué pimientos he cogido, con lo cual de todo esto no tengo que comprar absolutamente nada. He cogido aguacates, ajos, ensalada, plátanos, unas mandarinas, unas fresas, uva, unos calabacines, pepinos y apio, porque al caldo de pollo me gusta ponerle apio. Como no, pues he cogido 2 botellas de leche para hacer el yogur y he cogido también un yogur griego para ponerle, pues claro, la bacteria para que se haga, porque como no tenía después del verano, también he cogido, ya sabéis que para el café me gusta esta cremita que es de caramelo y es de leche de almendra. Un paquete de estos variados que, bueno, pues es fruta triturada, que mi hija pues para el instituto le gusta llevarse, y como mañana ya empieza el instituto, pues he cogido también un paquete. He cogido también avena para hacer la granola y también para los desayunos. 2 botes de garbanzos, porque tengo pensado hacer un día de esta semana potaje de garbanzos. Y he cogido también 2 botes de judía verde ya cortada, porque esto con unos taquitos de jamón como guarnición para la carne, para cenar, va fenomenal. También he cogido sal, porque me queda poquita, y 3 latitas de atún, que ahora viene muy bien para las ensaladas de verano. Un paquete de café, ya sabéis que es café en grano el que yo utilizo para la cafetera. He cogido también un paquete de harina, 2 paquetes de galletas María, que estas son las que nos gustan a nosotros, bagels, porque a mi hija le gustan estos y la verdad es que salen muy buenos cuando yo los hago, pero llevan mucha faena. También he cogido 3 baguettes para tenerlas congeladas, porque a lo mejor pues alguna noche se nos antoja hacer serranitos o algo, entonces ya sabéis que yo hago el pan, pero me gusta también tener baguette. Y luego pues de carne he cogido carne picada mixta de cerdo y vacuno, unas albóndigas para hacerlas en salsa también para la cena. He cogido ternera a tacos, ternera de guisar, porque me gusta hacer un guisadito de patata con ternera. También he cogido estos 3 steaks de Black Angus, que son de solomillo, petit sirloin. Y también he cogido 4 muslos y contramuslos
de pollo, porque para hacerlos al horno muy bien, y también utilizar uno para hacer caldo de pollo. Entonces he comprado esto, no he comprado nada más de lo que es comida, porque en el congelador tengo pescado, tengo verdura congelada, en fin, que para los menús que me he organizado para esta semana que viene, esto es lo que necesito, y tampoco voy a cargar mucho. Así que voy a guardarlo y os voy a enseñar lo que he cogido de la tienda de HomeGoods, cosas que me hacían falta, otras no, pero me apetecía comprarlas porque tengo pensado, pues, si os acordáis, las toallas que compré en Valencia, pues llevaban la franjita rayadita de tela, muy mona, y entonces he comprado unas toallas blancas lisas pero nuevas, para ponerles una franja. No he encontrado nada de lino a rayas, a lo mejor pues online puede que lo encuentre, pero me he acordado que tengo una tela muy bonita en azul, o sea, azul y blanca, que me va a ir perfecto. Pero bueno, voy a guardar todo esto y os enseño enseguida lo que he cogido de HomeGoods. Bueno, pues ya he guardado la compra y lo que quiero enseñaros, lo que os decía de las toallas. He comprado estas toallas, mirad, son una pasada, son de Ralph Lauren y tienen un tocar buenísimo. Ahora me arrepiento, tenía que haber cogido otras dos más, porque he cogido solamente dos. Entonces mirad, ¿ves? La idea es ponerle la franjita de tela aquí. Entonces he cogido dos toallas de estas. Luego he cogido, ya sabéis que yo tengo una olla de estas de hierro, esto es de HomeGoods, y pues me he cogido otra, pero más planita, porque la verdad es que aquí la comida sale buenísima. Y como yo tengo gas, pues la verdad que cocinar con este tipo de cazuelas a mí me encanta. Entonces me he cogido una, estaba súper bien de precio. Luego, que no os lo he enseñado, esto lo he comprado en Aldi, porque mi hija utiliza este tipo de esponjas y bueno, pues había un pack de 3, se lo he cogido. Yo me he cogido unas pinzas que, bueno, pues para recogerme el pelo cuando me estoy desmaquillando o lo que sea, un paquetito de pinzas, y me he cogido un cepillo de estos porque yo tengo uno de la marca Wet, que es el original, pero este pues así para viaje me ha gustado y me lo he cogido también. Luego le he cogido a mi hija para la ducha, esto es para ponerlo en la ducha, que esto es para ponerlo así en la bañera y poner ahí las cosas, entonces se lo he cogido también, le ha encantado. Luego he cogido, uy, que se me sale, me he cogido esta cortina de baño, que mirad qué bonita es, toda calada de recorte, mirad qué maravilla. Cuando la tenga puesta ya os lo enseñaré, pero vamos, que me ha encantado esta cortina. Me he cogido unos paños de cocina totalmente blancos para lo mismo, con la idea de ponerle aquí la cenefita. Son blancos de algodón, de rizo, o sea, súper básicos, van 4, o sea que encantada. Como no, me he cogido, mirad qué delantal más bonito. Ya sabéis que yo soy fanática de los delantales y me ha encantado. Lleva 2 bolsillos, mirad. Lleva 2 bolsillitos, en fin, pues un delantal. Lo único que pues el azul y el estampado así a cuadros me ha encantado. Luego he cogido también 2 toallas en azulito para el baño de mis hijas, porque dice, mami, es que siempre blancas. Digo, bueno, pues este azulito la verdad es que está súper bien. Estas son unas toallas de rizo de Turquía que bueno, pues eso, me han gustado mucho. No sé si les bordará, porque esto se presta también para bordar aquí cualquier cosita, o sea que a lo mejor, no sé, algún día me entretengo y les bordo algo. Y luego he cogido también un mantel, que aunque yo me he traído unas telas que compré en el mercadito de allí de Valencia, de Masa Magrell, unas telas para hacerme unos manteles, pero no me las pude traer todas por el peso en la maleta. Entonces mirad qué bonito este mantel, que lleva así como
como una vainica, claro, una vainica de máquina, no es una vainica hecha a mano como las que yo hago, pero me ha gustado mucho. Y he cogido también las servilletas a juego. Me gusta la servilleta de tela, sobre todo pues para poner una mesa así más formal. En fin, pues eso, que me ha gustado mucho, y como ahora pues ya dentro de nada tenemos el Thanksgiving, pues es una idea para combinarlo. Este color combina con todo, así que para las decoraciones de mesa, fenomenal. Y ya no he cogido nada más. Bueno, sí, he cogido esta bolsa que es para la compra, para poner ahí las demás bolsas. Y esto pues lo llevo siempre en el coche, y así nunca se me olvidan las bolsas, con lo cual, pues eso, me ha gustado mucho porque las asas son de cuero y bueno, pues me ha gustado muchísimo. Lleva aquí abajo, ah, mira, le falta una, no me he dado cuenta, pero bueno, no importa, igual voy y la cambio. Así que nada, esas han sido las compras de hoy. Así que voy a ponerlo, estoy súper emocionada de poner la cortina esta, que bueno, ya os enseñaré a ver. Es que mirad qué maravilla de cortina. O sea, no tiene nada porque es súper sencilla, pero es el calado que tiene. Yo tengo un vestido, así, y es que me ha gustado muchísimo. Mirad qué monería, qué bonita y qué fina. Así que nada, pues le doy una planchadita y la coloco. Y una vez ya lo he guardado todo, pues nada, voy a preparar una sopita con huevo y unos garbanzos. Hoy no os dejo recetita, corazones, porque, bueno, pues eso, preparar un vídeo en muy poco tiempo y habiendo empezado a trabajar, que por cierto, no soy bióloga, ya os lo dije por Instagram. La posición que voy a ocupar en el laboratorio, porque voy a trabajar en el departamento de biología de la universidad, es como técnico de laboratorio manager. Así que ya os iré contando cositas. Y bueno, pues nada, deciros que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, o por lo menos, como siempre os digo, que os haya entretenido. Como veis, estoy haciendo también yogur. Y nada, corazones, que deciros que os quiero un montón, que no os preocupéis, que os voy a tener al día, y que nada, que como siempre os digo, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.